Hoy le quiero dar las gracias personalmente a Rafael García Maldonado por abrirnos las puertas de su casa y facilitarnos acceder a ese espacio íntimo en donde un escritor se conecta con las musas o lo que sea que nos conectemos y empiezan a fluir las historias, los mundos que creamos y ese mensaje que yo creo que cualquier escritor más o menos sutilmente transmite a lo largo de su obra, ¿no? Tú que has sido primero lector, lógicamente, y luego escritor, ¿sigues como lector a día de hoy buscando los porqués en las obras de tus amados escritores, esos que admiras? Efectivamente, yo creo, bueno, soy un lector, además un lector básicamente, más que un escritor. Yo todavía me sigo considerando más lector, ocupo mucho más de mi tiempo libre, que no es grandioso, pero lo ocupo más en leer que en escribir. Y pues sí, evidentemente, a pesar de lo que pueda parecer con la edad, a mí en concreto se me van multiplicando las preguntas, no encuentro muchas respuestas, cada vez la vida se me hace no más complicada, pero a medida que avanzo voy encontrando menos claridad, ¿no? Y quizá por eso intento buscar algo de ella en la escritura, ¿no? Para mí la escritura es una búsqueda, es una manera de estar en el mundo, una forma de intentar comprender lo que no tiene posibilidad de comprensión, ¿no? Que es el mundo, ¿no? Y su misterio, ¿no? Para mí la literatura no tiene... En una entrevista reciente hace poco el titular que me destacaron me gustó porque decía que yo no entendía la literatura desde el entretenimiento, y es verdad, para mí no es un entretenimiento tanto como una búsqueda de sentido. A la existencia humana. Es interesantísimo observar, a medida que uno va leyendo, que el libro es un espejo en el que mirarse. Sin duda. Algunas personas como tú nos plantean con su habilidad un escenario en el que no resulta difícil reconocer el lugar donde uno vive, las personas en las que han vivido, las costumbres y los problemas, como tú decías, no resueltos, ¿no? En tu obra acudes a veces a la guerra civil, al tardofranquismo, espacios que nos han precedido a personas como tú o como yo, pero en donde están parte de las respuestas a lo que somos. No, sin duda, yo creo que eso lo ha dicho alguna vez por ahí, andan los libros de probablemente uno de los autores que yo más leo y releo, que es Faulkner, que él decía que el mundo es exactamente igual desde que el homínido se puso sobre dos patas y intentó pensar en el tiempo y en la angustia del hombre en el tiempo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo que es lo que a mí me interesa para escribir, ¿no? Cuando dice la gente... A mí de escribirme, yo soy un contador de historias, bueno, pues entonces muy bien, pero yo creo que escribir no exactamente escribir es muy difícil y por eso no me parece que sea contar historias. A mí escribir me cuesta mucho trabajo, creo que escribir es muy complicado porque no hay, son 28 signos, 28 letras con las que hay que pelearse para, en el caso que a mí me interesa de la literatura, que no es contar historias, sino contar lo que estaba antes del lenguaje, que son las emociones, los sentimientos, las pulsiones, lo que hay detrás de... A mí, da igual que sea la guerra civil, donde desarrolla el libro, o da igual que sea en los años 80, como el desaliento, ¿no? A mí me interesa el alma humana y ese siempre igual, esa no cambia, ¿no? Yo no quiero contar una historia en concreto, con su argumento... aunque evidentemente te sirves de eso y tienes que hacerlo, pero no me interesa tanto eso, contar una historia, sino contar cómo somos por dentro, qué nos mueve, qué nos hace vivir y no desesperarnos, cómo nos comportamos de una forma digna sabiendo lo que hay, la angustia de sentirte en un mundo que no comprendemos, ¿no? Al final es una metáfora muy fácil, pero una persona, un ciudadano lúcido es un soldado en un territorio enemigo, ¿no? Hostil, ¿no? Yo por qué estoy aquí, por qué he nacido aquí, esto qué es el mundo, me va a matar y sin embargo no sé por qué he vivido, ¿no? A mí, yo desde pequeño, y por ahí anda esa foto que mantengo ahí mucho, de pequeño, porque yo de pequeño era un niño muy meditabundo, melancólico, un niño que se hacía unas preguntas ya de pequeño que mis padres me cuentan cosas que no hace falta que me las cuenten, pues yo las recuerdo, ¿no? Yo era un niño que tenía preguntas de adulto ya de pequeño, ¿no? Y eso pues me ha ido
lejos de hacerme daño, que en una época pues era extremadamente sensible y no lo pasaba nada bien, pero en el fondo creo que todo eso iba encaminado a esta tarea de escritor, porque yo descubrí la literatura y descubrí que ahí había un mundo, el espejo que tú has dicho antes, ¿no? Los libros primero eran un entretenimiento, una forma de divertirte, después era un espejo que me decía, ay, pero esto soy yo, esto ya lo ha pensado alguien, mira cómo se parece a mí, ¿no? Y ahí pues, bueno, fui descubriendo que la literatura, lejos de eso de entretenimiento que digo, era una manera de salir, ya que yo tenía una carencia de que no me sentía igual que los demás, que parecían que entendían el mundo mejor que yo, al final eso se fue desarrollando como una manera para mí de conectar con un mundo que no comprendía. ¿Eres el tercero de varios hermanos? Soy el mayor de 3. Ah, eres el mayor de los 3 hermanos. Sí. ¿Y en tus hermanos tampoco encontrabas ese igual con sí, el que...? Sí, bueno, mis hermanos, yo tengo mejor relación con el que me sigue, porque nos llevamos muy poco y nos parecemos mucho, ¿no? Yo creo que hablamos a diario 40.000 veces porque nos comprendemos bastante. Él escribe también, él es ensayista. ¿Tuvo una editorial? Sí, empezó como editor, después y bueno, y ahora él tiene una vida muy agitada laboralmente y ahora trabaja en Madrid en un ministerio, pero él también escribe, y lee mucho, escribe, es muy un gran inquieto lector, intelectualmente. sí. Pero con él sí tengo cierta afinidad, ¿no? Y hablamos muchas veces, hemos ido hablando desde pequeño, nos hemos sentido muy, pues nos hemos compenetrado bastante en ese sentimiento de ser un poco bichos raros, pero al final no nos ha ido mal la vida, ¿no? Y de esa búsqueda, que a lo mejor cada uno iba aportando elementos para encontrar lo que se busca en realidad. Sí, bueno, y creo que en eso de la búsqueda creo que me ha venido bien la formación científica. A mí me ha apasionado desde siempre, desde muy jovencito, la lectura, la literatura, la filosofía. Me sigue encantando, leo muchísimas. Una de las cosas que más leo de todo es filosofía. Y yo quería, evidentemente, comenzar eso era lo que me gustaba. Yo ahí había descubierto mi manera de no ser del todo una persona introvertida, sino que yo conectaba con la sociedad a través de los libros. Pero yo, claro, cuando llegó el momento de estudiar, yo estaba convencido de que iba a estudiar algo de letras, porque era mi pasión, ¿no? Lo que más me gustaba, ¿no? El cine me encantó desde muy jovencito también. Y sin embargo, pues en mi familia parece ser que lo he comentado alguna vez en algunos de los diarios, en algunos de los libros más autobiográficos, una maldición, pero no se podía, en mi familia había el mayor, uno de los hijos tiene que ser o médico o farmacéutico. A mí no me dieron muchas más opciones, porque además me lo argumentaban bien de cara a mi futuro, esto era muy típico en estas familias, que son, cuando ya tengas tiempo ya te pondrás a escribir o te pondrás a leer. Eso que en un momento fue no traumático, pero sí un poco... Una imposición. Luego ha sido era una alegría, ¿no? Eso lo he contado muchas veces. La carrera difícil, que hice bien, pero estudié mucho, me dediqué, además no le pasa a todo el mundo que no tenga que trabajar ni nada, simplemente no, tú estudias, que es tu obligación, hacer la carrera de farmacia y luego ya veremos, ¿no? Yo hice una carrera bastante buena, empecé a trabajar bastante joven y aquí en Coín es cuando yo ya descubro la vida real, ¿no? Yo había sido un niño de familia bien, colegio privado, un niño modélico, estudiante, tal. Yo no sabía nada, ¿no? Yo descubrí el mundo aquí en Coín, ¿no? Lo he hecho 20.000 veces, el conocer a las personas, la realidad. Una vez que llego, yo veo Coín y veo cómo es el mundo real. El mundo real de gente que yo no había conocido, de enfermedades, de todo, desde el nacimiento hasta la muerte de las personas, a cómo dependen de ti como sanitario, cómo tú te vuelcas también en tu trabajo sanitario y cómo se te agradece eso, ¿no? Que es recíproco al final, ¿no? A mí me ha enseñado mucho la gente y yo creo que he aportado todo lo que he podido, ¿no? Yo creo que he trabajado y sigo trabajando mucho y es un gran placer, ¿no? Aquí gracias a los libros y gracias a trabajar, yo descubro el mundo real, ¿no? Y ahí es cuando, pues una vez que tengo tiempo, que aproximadamente es a los 10 años ya de ejercicio profesional, o bueno, quizá algo menos, decido la novela que yo tengo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, es que es El trapero del tiempo, que es con la primera que yo debuté, ponerme a escribirla, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues ya no he parado, ¿no? Dices que llevabas mucho tiempo con esa novela en la cabeza. Sí. Es una novela muy interesante
compleja a lo mejor en su construcción. Sí, la construcción. Más que en la lectura, en la construcción, y que un joven de 31 años... Sí, 31, por ahí la publiqué. Aproximadamente 31, la publica. sí. Por tanto, con 28 años ya la estás desarrollando. Tardé 3 años, por ahí 2 o 3 años en escribirla, pero yo creo que llevaba mucho tiempo en la cabeza esa novela. Sí, ¿Y es una novela impropia de un joven de 31 años? Bueno, eso decía algún crítico o algo tal. Yo no lo sé, yo creo que siempre ha habido gente, vamos, que ha escrito novelas incluso más joven que yo y tal, pero bueno, una novela ¿Tan ambiciosas? Que era ambiciosa o que tenía, bueno, no sé, eran como 2 o 3 novelas que confluían en un final, pero bueno, yo creo que eso, cuando lleva uno tanto tiempo dándole vuelta a una misma idea, al final las cosas van saliendo. Yo no soy quien para juzgar mi obra, pero es verdad que esa novela sorprendió un poco de la nada, ¿no? Porque yo de un joven farmacéutico, claro, no tenía nada que ver con el mundo, una primera novela, y era una primera novela densa y grande y que, bueno, que me ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? A lo mejor si hubiera debutado con otra cosa, pues a lo mejor hubiese costado más arrancar, ¿verdad? Pero yo esa novela la leí hace un par de años o 3, que salió, la reeditó la editorial con la que yo publicaba. Me sigue pareciendo que se sostiene bien, ¿no? Y yo con cierta extrañeza la leo, porque uno no sabe muy bien cómo ha escrito eso, o quién. Eso decía uno de mis maestros, que lo cito mucho, que es un psiquiatra portugués, como uno de los mejores escritores, para mi juicio, vivos del mundo, Antonio Lobo Antunes. Él dice eso, dice, no sé de dónde nace la voz que me dicta los libros, ¿no? Es absolutamente real, ¿no? Yo creo que el estilo literario no es del todo racional, ¿no? Y no se sabe muy bien de dónde vienen esas voces. Claro, yo antes hablaba de las musas y lo decía con una sonrisa, porque esa es la interpretación que a lo mejor dieron los griegos en aquel momento, pero es la primera sorpresa que tiene el escritor, ¿no? De cómo llegan las palabras a través de él, ¿no? Claro, es que es una... Además, tu discurso es el tuyo y llega a través de ti, y el discurso de otro escritor es suyo. Absolutamente. Y son, o sea, no se pueden comparar, pero todos llegan de alguna voz. Claro, o sea, esa objetividad no existe, ¿no? Todos tenemos nuestro eso decía, estilo. creo que Muñoz Molina, ¿no? Somos la novela que nos vamos contando a nosotros mismos mientras vamos viviendo, y cada uno tiene la suya, tiene su percepción y su idea, ¿no? Eso lo he dicho muchas veces, lo digo en las presentaciones del libro, ¿no? Si a cada uno de los, por desgracia pocos que van a esos tipos de cosas, de actos, les preguntas al día siguiente qué tal fue, cada uno te va a contar una historia completamente diferente. No hay una objetividad, no hay una verdad, ¿no? Exacta, ¿no? Pero bueno, la verdad a la que yo me dirijo, y esa es con la primera pregunta que me hiciste, es la que por definición no tiene manera de verificarse, ¿no? Valga la redundancia. Es lo que decía Faulkner, ¿no? Dice, yo no hago otra cosa que intentar meter en una frase la historia de la humanidad e intentar buscar una verdad, ¿no? Pero una verdad que por definición no existe, ¿no? Esa verdad, pues bueno, ¿dónde está? O como dice Lobo Antunes, escribir, para mí, dice, no es otra forma nada más que dice una cosa preciosa, dice, encender una cerilla en el fondo del alma humana y preguntar si hay alguien ahí. Recuerdo haber leído y recuerdo haber leído en el club de lectura y haberte invitado hace unos años a comentar El trapero del tiempo, una novela harto recomendable. Una novela que, como tú acabas de comentar, acepta diferentes lecturas a lo largo de los años, y en una década se puede invitar a la gente a leerla 2 o 3 veces, porque es algo también muy interesante dentro del lector. Como no somos la misma persona, no leemos el mismo libro, aunque el libro sea, lógicamente, palabra por palabra, idéntico, ¿no? Eso es también algo fascinante que tiene la literatura, ¿no? Pero ahora, leyendo tu último libro, me está pareciendo espectacular. Y volviendo al concepto que tú hablabas de una frase, de meter todo el universo en una frase, me alucina observar determinadas frases y luego también a párrafos, pero determinadas frases, digo, ¿cómo a Rafa le da tanto juego una frase para contar tantas cosas en una sola línea? Bueno, yo te agradezco muchísimo el comentario, porque es a lo que yo aspiro. Yo no quiero que la gente se quede, cuando lean Bárbara Gunz, que es la novela que tú estás leyendo ahora y que va a salir al mercado en librería dentro de nada, yo quiero que la gente que me comente algo no me diga qué bonita historia de amor en la guerra civil, no, eso es un artificio, pero eso es un engaño. Dice, yo quiero fingir que es una historia de amor en la guerra civil entre una alemana y un médico
malagueño, pero yo quiero hablar de eso que tú dices, de las pulsiones, de las emociones, de los sentimientos, de qué está pasando dentro de todos esos personajes que son todos parecidos a nosotros. Y otra de las cosas que yo le doy muchísima importancia, que me cuesta muchísimo trabajo hacer cada frase, son frases, has visto que no son frases cortas, son frases largas, son frases muy... Pero tampoco demasiado. No, pero yo procuro darle a eso una cadencia, una música que resulte ya de por sí, bueno, que haya belleza en esa frase, aunque que no tengas que estar pasando a ver la siguiente página a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo quiero que ya la frase sea lo suficientemente interesante como para que eso te produzca algún tipo de emoción o de placer, no tanto o por la metáfora que haga o por el ritmo, para mí, tú lo sabes de siempre, que a mí me es más importante el cómo se cuenta una historia fundamental que la historia en sí. Para mí el cómo en la literatura es lo más importante. Yo, leyendo alguna de esas frases, decía, es que es delicioso. Pues, o sea, la lectura es deliciosa en tanto en cuanto me puedo recrear primero con la frase y luego con la sensación que me ha dejado la frase. Y hablo solamente de momento de la frase, pero si me voy a determinados párrafos de esa novela en concreto, entiendo que cuando haga una relectura del Trapero del Tiempo me ocurrirá algo parecido, pero cuando me voy a un determinado párrafo en el que tus palabras me han llevado a un lugar en el que me he sentido arrinconado, hermosamente arrinconado, me has contado una realidad incontestable y me he sentido vulnerable por un momento. Me emociona enormemente que me lo digas, ¿no? Porque eso pero eso claro, me da a mí una gran felicidad, te lo aseguro. Pero claro, esa experiencia multiplicada en miles de lectores que tienen un seguro en sus casas, un sillón favorito donde sentarse a leer y donde pueden deleitarse, ya te digo, no solamente primero con la lectura de la frase, no solamente con el párrafo, sino que si se detienen en ese momento de la lectura, esa escena que han leído le vendrá a su imaginación o a su memoria para de nuevo revivirla de una manera muy bonita, muy intensa, claro, y por momentos dolorosa. Bueno, pues es posible, ¿no? A mí otro de los que yo considero maestros, que le dediqué un libro también en 2018, que es Juan Benet, le decía que el estilo no es más que la forma, digamos, el caparazón que le ponemos a una frase, para que su naturaleza de por sí ya informativa o caediza se mantenga. Dice, es como la protección, que tú quieres mantener algo, dice, tienes que dar un envoltorio para que eso tenga consistencia y se quede, como decía Faulkner también, a salvo del tiempo, ¿no? Dice, da igual, dice, eso también lo decía Flaubert, ¿no? Dice, si todos los segundos son iguales, ¿no? Pero si tú dices, como decía Faulkner en Las palmeras salvajes, refiriéndose a un instante, ¿no? Dice, todos los instantes son iguales, pero si tú dices, empieza una frase diciendo, en aquel atónito y ultrajado instante, la frase es que crece como la levadura, ¿no? Dice, eso pasó en un ratillo, no, pero dice, el aquel atónito y ultrajado instante, es que hace una frase ya, dice, ¿qué poder tiene esa frase? Pues igual, ¿no? Lo que vaya a contar seguidamente permanece ahí porque tiene un envoltorio extraordinario, ¿no? Con esos dos adjetivos ahí que no le pegan nada, pero son maravillosos a la vez, ¿no? Lo que mejor me han dicho de mis libros, es que no es que tenga detrás una legión de fans tremendas, sino pero van creciendo, y a mí lo que más me ha gustado del mundo es que me digan que mi libro le da igual, que no se fijan en la historia, sino dice, lo abro y leo un par de páginas y me gusta, ¿no? Pero no sé qué está pasando en esa página porque no he empezado, pero es que dice, me da igual el argumento. Sé que este libro me gusta porque me encanta la prosa, ¿no? Y eso ya es fundamental, ¿no? A mí eso ya me da un motivo para seguir. Sí, pero si además tienes la habilidad de crear personajes con tanto carisma como algunos de los personajes que nos regalas en Bárbara Gump, o sea, dices, Dios mío de mi vida. Es que además quiero a este personaje. O sea, le he cogido cariño. Sí. Además, esta novela no solo he hecho como una historia a lo largo de que ha sido 4 años de trabajo. Son también parecido a la primera novela. Hay 2 historias que al principio parece que no tienen nada que ver. La novela comienza en el sur, en un pueblo en el que yo desarrollo casi todo, Májer, que es como un pueblo parecido a Coín, quizá un poco más pequeño que Coín, un pueblo arquetípico del sur de España. Ahí empieza en los años 50, una historia que parece una tarde de otoño, hay un médico que está
pasando consulta y hay una señora que se queda hasta el final. Bueno, pues al final este hombre tiene una visita inesperada y hay una mujer que se obsesiona con este señor, con este médico, y la novela salta automáticamente al Madrid en guerra de 1936, donde este mismo médico de los años 50 era un joven internista en un hospital, ¿no? Bueno, y ahí todo... Esa novela son dos historias que van ocurriendo ahí entre el sur profundo, podría decirse, porque todavía Andalucía entonces era el sur profundo de las novelas de Faulkner, ¿no? Pero un sur de Andalucía, de España, que diga, y la guerra civil. Esos contrastes entre el mundo capitalino, el mundo que se está derrumbando de la República y el mundo andaluz. Y luego eso evidentemente se va uniendo, ahí van saltando unos personajes y otros. Y bueno, yo creo que yo estoy muy contento porque ha sido una novela además muy de mucho trabajo. Y bueno, pues esperemos que esa novela sea mínima, por lo menos un 1% de lo que dicen, ¿no? Que esos personajes estén bien construidos, ¿no? Yo creo que es una novela es una novela que, más que una historia de amor, yo creo que es una novela sobre no diría sobre la guerra, pero es una novela en general fundamentalmente sobre tres mujeres muy diferentes, ¿no? Para mí es una novela sobre la naturaleza humana, además en conflicto bélico, y tú aprovechas el conflicto bélico sí, como también como metáfora. Un recurso, y como un recurso para identificar también las necesidades humanas por encima de todo lo demás, ¿no? Bueno, no vamos a desvelar demasiadas cosas, pero sí, y decía también que es una novela que además que tiene dentro una especie de ensayo sobre la ficción, ¿no? Porque es una novela en la que habrá visto que el narrador es claramente un alter ego mío, pero que se mete y cuenta y a la vez te dice cómo está construyendo una novela, con lo que le contaron, cómo la memoria no es exactamente tan... Bueno, que es muy falible y cómo va... Yo creo que ahí hay un juego como hizo Onetti con otro de los que considero mis maestros. Habrá visto, yo hablo de maestros, porque me veo en deuda sobre todo con 4 o 5 autores que a mí me han hecho el escritor que soy, ¿no? Y Onetti en la vida breve, que él releído hace poco y me ha vuelto a entusiasmar, habla, a través del doctor Díaz Grey, un médico de ahí, cómo va creando ese personaje. Un personaje lo crea a él, crea una ficción para precisamente soportar la vida, y volvemos a lo de la infancia, a esa desconexión con el mundo. Mucha gente se ha servido de la ficción para poder vivir, ¿no? Porque sin la ficción la vida sería un desastre, ¿no? Porque de hecho la literatura nace porque la vida no basta, ¿no? Y hay que adornarla de alguna forma. Y este médico, esta realidad paralela que crea en Santa María, en el caso de Onetti, es una especie de homenaje al que yo le quiero hacer también. Yo he ido contando, el narrador se va y viene, es un narrador omnisciente, pero a la vez soy yo también, o mi alter ego, que se llama en este caso Guillermo Garcés, que ya lo he sacado en alguna otra novela, nos va contando cómo está haciendo esta novela, a través de quién y por qué, quién le contó eso, tal. Luego tú vas viendo no solo las dos historias, sino la historia también de la creación de una novela. He rizado el rizo ahí en eso, espero que sepa verse eso, ese trabajo, ¿no? De no poner simplemente un narrador que está contando la historia de Bárbara Gund, sino un alter ego que está contando a la vez quién le contó y cmo contó y por qué está haciendo esa novela, ¿no? Con lo cual, ¿no? La experiencia lectora se convierte supongo que se puede enriquecer, pero vamos a ver. Visualizo la carrera de un escritor como una escalera, no una escalera como la que estamos habituados así, sino una escalera que a lo mejor lleva hacia una salida a la luz, ¿no? Cada vez que un escritor como tú va escribiendo un nuevo libro, se supone que vas ascendiendo en esos peldaños hacia un lugar, al menos en lo que respecta a la creación y al conocimiento de uno mismo, mejor y más placentero. Tú antes decías que a medida que te vas haciendo mayor, ¿tienes cuando menos alguna duda al respecto? Sí, pero se va multiplicando, no sé. Cada vez yo tengo más, hay más preguntas y esto es todo... ¿Más confuso? Sí, muy confuso. Yo creo que en vez de aclararte te vas... Conforme más sabes... hay muchas frases sobre eso y no quiero tampoco aburrir con citas. Pero no es la sensación que da después de leer un libro tuyo, porque cuando uno lee un libro tuyo comprende mejor las cosas que antes no se planteaba porque se las ha explicado tan clarito. Sí, pero a veces el propio autor es capaz de hacerlo, pero no sé si él se sirve tanto de eso. Me acaba de venir una frase maravillosa de Flaubert que decía, relativo a los avances científicos, pero también sobre la literatura. Él decía que conforme más potentes sean los telescopios, más numerosas serán las estrellas, ¿no? Que es que todavía salen más y más y más, ¿no? Que esto no tiene fin, ¿no?
¿Con todo es placentero vivir? Sí, claro, no, yo no hubiese sido padre si hubiese sido no, tengo 2 hijos maravillosos y solamente por ello tengo que ser optimista, ¿no? Tengo que esforzarme en dejarle un mundo mejor que el mío, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y construir a su alrededor el lugar ideal en el que crecer, ¿no? Sin duda. Y entiendo que en ese lugar ideal unos cuantos libros hay. Sí. Aquí me traigo casi todos porque ya en casa no caben apenas y aquí tengo el grueso de la biblioteca, lo tengo aquí entre estas 3 habitaciones. Creo que hoy deberían, por todos los míos y casi todos los niños, chavales que conozco, creo que les falta lo que sí tuvimos nosotros, y yo no porque fuese yo un niño más meditabundo, más melancólico, sino creo que hoy día no se aburren y no son capaces de sacar ni un rato, están tan hiperexcitados con todo que no veo el momento de que ellos se pongan a desarrollar una actividad como la lectura, ¿eh? Eso es lo que yo creo que los niños hoy día, los míos no se han aburrido, uno tiene 9, otro tiene 7, no se han aburrido ni 5 minutos en su vida. Entre que si no se están peleando, están jugando con los vecinos, pero lo que te decía, que las cifras de lectura infantil no son malas, ¿eh? A pesar de las pantallas, a pesar de la hiperexcitación que tenemos hoy día con todo el acelero vital, no son malas y es esperanzador, ¿eh? ¿De qué te sientes más orgulloso de tu trayectoria? Vas a publicar con Bárbara Gunz el 10º libro, 11 años desde que publicaste El trapero del tiempo. ¿De qué te sientes más orgulloso? Yo me siento orgulloso de haber llevado una carrera literaria a la par que una carrera profesional de otra como la mía, ¿no? O sea, que no es fácil. Eso se lo decía yo hace poco a un periodista de Canal Sur, que me hizo una pregunta parecida, y digo, orgulloso estoy de no haber sufrido ningún infarto en llevando las 2 cosas para adelante, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil. No, yo empecé a escribir quizá porque tenía tiempo libre a mediodía, el tiempo por fin suficiente, ¿no? de estar aquí en esta casa. Mi torre de Montaigne particular tenía tiempo y me puse a escribir. Pero orgulloso es de llevar 10 libros y empezar a tener ya algún reconocimiento, como el pasado en ingreso a la Academia de Sevilla de Buenas Letras, fui finalista a un premio de la crítica. Correcto. Eso me hizo mucha ilusión, ¿sabes? Porque no era un premio, era un premio de los críticos, ¿no? No era un premio del público, aunque es respetable los premios, o de un jurado concreto, que le haya gustado, que suelen ser un poco, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero eso, como era de los críticos, yo no tenía, ahí no iban a dar nada, ni había dinero por medio y tal, pues eso fue, este libro merece estar en la final de la crítica, pues me hizo mucha ilusión. Y creo que eso me abrió alguna puerta también. Sigo teniendo una sensación de intrusismo en el mundo literario grande, ¿no? Porque, no sé, cuando... Pero eso, perdóname, eso es ridículo. Ya, pero no es como que... mi perfil es tan diferente al del escritor actual, ¿no? Pero a la vez me leo cosas que le pasaban a mi escritor favorito, este portugués, y me siento tan hermanado con él en eso, con tantas cosas parecidas, que él era psiquiatra, ¿sí? Porque tenía que ver con... y de una familia además muy parecida, y yo ahí, bueno, cuando me siento mal, pues abro un libro de él y me reconforto un poco, porque sí, pero en el fondo me ha alegrado de no ser el escritor clásico, ¿no? Que tiene que hacer cosas que no le gustan, o unos trabajos pero relacionados con la literatura, pero bueno, pues no del todo atractivos. Y no siempre, se dice que a Faulkner le molestaba mucho, creo que durante un tiempo vendía sellos y que le molestaba mucho que le fueran a comprar sellos. Sí, es verdad, y por eso lo dejó, ¿no? Después trabajó en un burdel, que lo cuento además en la novela. Trabajó en un burdel porque decía que era el mejor sitio del mundo para trabajar, pero por la mañana no había nadie, se podía trabajar perfectamente, y por la noche había mucho ambiente. Y le entretenían. Pero bueno, sí, de eso sí estoy orgulloso. Y luego, pues de tantas cosas, ¿no? Pero literariamente creo que de eso, de haber sabido o de haber podido, sin volverme loco, llevar a la par la carrera profesional, una familia y una carrera literaria, ¿no? Eso... No está nada mal. No es fácil. ¿Qué ocurre cuando un escritor, como es el momento actual, acaba de terminar un libro, acaba de hacer las últimas correcciones, está a punto de salir al mercado? ¿Ya está pensando en su próximo libro? Sí. No, ya se está escribiendo el próximo libro. Sí, bueno, todavía es un poco en borrador, pero siempre que termino uno me suelo dar un tiempecito, un par de meses, que no hago nada, evidentemente no escribo, simplemente... Bueno, yo escribo todos los días en mi diario, eso sí, yo he publicado 2 tomos, pero no hay día, y si no lo escribo en un día, escribo en el día siguiente 2 páginas, pero casi todos los días una cuartilla de una serie de libretas, que luego si queréis os la enseño. El diario sí lo escribo, pero en el libro no.
Y sí, bueno, ahora he empezado a hacer una cosa que quería hacer hace bastante tiempo, pero ahora lo empecé a pergeñar y me está saliendo, creo que está quedando bien, que es un libro sobre contar de una forma literaria una serie de antepasados míos, que una especie de ensayo muy poético, ¿no? Sobre antepasados que empiezan en este hombre y siguen y terminan en mi abuelo. Son gente que no conocí. Ese es el abuelo de mi tatarabuelo. Ese era un soldado fernandino en la Primera Guerra Carlista. Por ahí va la cosa. Si me sale bien, si no se me cruza ante unos libros de cuentos. Por supuesto. Y también uno vuelve a escribir una historia de estas características y si cabe esta más que ninguna otra para entender quién es para entender de dónde viene. Exactamente, sí, está muy bien visto eso, claro. Mi padre dice que tengo que escribirlo porque soy el único que se ha interesado realmente en la familia por el pasado, por lo anterior, que a ellos no le han dado apenas importancia. Y a mí, otra de las cosas que desde pequeñito me ha entusiasmado, el rescatar historias del pasado, por sobre todo de mi familia, ¿no? Pero sí, que me contaran cosas que yo no había vivido, eso me parece que el mundo existiera antes de que yo no estuviera, eso siempre me ha parecido muy sugestivo y me ha encantado que me contaran sobre ello. Entonces has sido un buen escuchante. Claro, es que un escritor es, antes que nada, aunque no escriba, es alguien que sabe mirar y sabe escuchar, ¿no? Aunque no escriba nada, pero ese es el escritor, el que está atento a los detalles de todo, el que mira, sobre todo mira y escucha, ¿no? Y eso lo he hecho bien. Yo creo que además a mí me creo, por lo que, vamos, no profesionalmente, mi labor sanitaria como farmacéutico, mucha gente viene a hablar conmigo porque sé escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que además yo también, una época corta, también pensé hacer medicina porque me gustaba precisamente la psiquiatría. Pero al final me ha alegrado porque escucho mucho a la gente, hablo mucho a la gente. Habréis visto en la entrada una zona de atención personalizada donde me siento con la gente porque lo que me gusta que es escucharla y la gente que se siente oída y escuchada, esa gente pues te lo agradece mucho, ¿no? Y yo ahí, además de que les ayudo a ellos me ayudan a mí a entender el ser humano, el alma humana, y con eso luego yo construyo mejores personajes. Yo decía ahora, el discurso de entrada en la academia lo hice sobre el dolor, ¿entiendes? Se llama El dolor en la obra de Miguel Torga y de Pío Baroja, que eran médicos. Mucha gente no sabe que algunos escritores de los que han pasado la historia de la literatura eran médicos, ¿no? O sanitarios en general, que no tenían nada que ver con eso. Y hay una frase de Flaubert, que lo cito mucho, que es que él decía que en Madame Bovary, es que una cosa parecida a lo que yo he intentado hacer ahora, Madame Bovary, él decía que el personaje principal no era Madame Bovary, eran Monsieur Homais, que era el farmacéutico de la novela, y Charles Homais, que era el médico. Él estaba obsesionado con eso porque su padre era cirujano en Rouen y había nacido en un hospital prácticamente, antes el médico vivía prácticamente todo el día trabajando en el hospital, y él estaba obsesionado con eso, con el valor que tenían su padre y su hermano, que eran médicos, y no él, que era como la oveja descarriada que se había dedicado a escribir. Decía que los únicos que realmente deberían ser escritores eran los profesionales de la salud, porque dice una cosa bonita, porque dice que sabían ver a las personas por dentro, y que eso era fundamental para escribir. Y yo intenté hacer un discurso sobre cómo la cercanía con el dolor humano, con la enfermedad, con la muerte, te hacen a la postre conocer mucho mejor al ser humano y por tanto escribir con conocimiento de causa sobre el alma humana. ¿Estamos predestinados de alguna manera a vivir lo que finalmente vivimos? No lo sé. Esa es una pregunta de las que no se pueden responder. Claro, no tiene respuesta, ¿no? Pues no sé, Benet decía que si el azar existe absolutamente, y si no existe, pues a lo mejor no existe de ninguna forma, ¿no? No lo sé, no sabría. No, esa pregunta es que no. Quizá haya que escribir para intentar buscarla, ¿no? Este también una de una bailarina rusa soviética que le preguntaban mucho, ¿pero usted por qué baila? ¿No? Y dice, si lo supiera no bailaría, ¿no? Algo así, ¿no? Te criaste en una familia en donde no faltaban los libros, en donde no faltaban las conversaciones interesantes, en donde no faltaban la búsqueda de respuestas, cada uno a su manera. Sí, no, eso ha sido también una suerte, ¿no? Una familia con un padre muy lector, un padre que nos ha estimulado siempre mucho, pero sin obligarnos a la lectura, seduciendo, y nosotros, bueno, veíamos que él era muy feliz en sus ratos libres con la lectura y poco a poco íbamos pensando, oye, pues algo tendrá eso, ¿no? Y al final un día a lo mejor, pues en vez de venir a jugar al fútbol a las 9, pues llega a las 8 y te pones a leer, y poco a poco, él no nos obligó nunca.
nunca, jamás, ni mi madre, que también sigue siendo los dos muy buenos lectores, nunca nos obligaron. Pero hay un momento en que ves la casa tapiada de libros y dices, por algo será, ¿no? Y coge uno y otro. Y vas curioseando, porque claro. una biblioteca como esta lo que invita a cualquiera es esa curiosidad que hay, claro, por lo claro, menos para empezar. Sí. ¿No? Bueno, sí, tengo quizá demasiado entre las dos casas, pero al final, el otro día decía alguien una cosa muy bonita, que eran como hizo un símil como con una gran bodega, ¿no? Es decir, que realmente estás ahí con tus buenos y un día sacas un buen caldo y lo degustas, ¿no? Pues, ¿no? Bueno. Son también una compañía, ¿no? Un proyecto de vida. Muchos, evidentemente, no los han leído todos. Claro, no da tiempo. Otros no los han leído todos, pero algunos lo han leído 5 veces, ¿no? Porque son los que más relees. Pero son una compañía y un proyecto de vida, sobre todo, ¿no? Aquí no te sientes solo nunca, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando uno se asoma a una biblioteca como esta, algunos libros nos sonríen desde su lugar. Pues mira, qué bonito eso es lo que dices, porque el Lobo Antunes dice que por la noche algunos se iluminan, ¿no? Dice algo así, ¿no? Que los buenos son los que se iluminan, ¿no? en la noche, ¿no? Y en este caso delicioso, ¿no? Yo en ese sentido también la experiencia de comer un bombón, en el que poco a poco se va deshaciendo, como se deshacen las palabras al entrar en nosotros, claro, ¿no? Y no me acuerdo quién era el que decía que en una frase larga, dependiendo del lugar de la frase donde pongan la palabra carne, pues la boca tiene el filete o no, ¿no? Pues que así, ¿no? El estilo juega mucho papel, ¿no? Hay que saber dónde ponerla. Pero yo digo que escribir es muy difícil. Y lejos de lo que parece con 10 libros en 12 años, cuesta mucho trabajo, ¿eh? A mí hay gente que me ha dicho que no puede con mis libros, que los deja, que no se entera, otros que... Bueno, pero eso le va a pasar... Bueno, pero eso, claro, otros que la aburren o que no le interesa, pero otros, pues afortunadamente, pues han quedado y me siguen y bueno, yo se lo agradezco mucho, ¿no? A mí una de las cosas que me emociona es eso, haber empezado, no hace tanto, ¿no? Son desde el primero, ahora va a ser 12 años, pero hay gente que me sigue desde el primero, ¿no? Que yo veo, pues, que haya un mismo lector que lleve conmigo, haya leído casi todo, ¿no? O alguna vez te manda una foto y te ve 4 o 5 de tus libros en una biblioteca, eso sí me impresiona, ¿no? Yo creo que tú tienes un tipo de literatura que cuando se te descubre y el lector experimenta el placer que experimenta leyendo tus libros, no puede apartarlos de su camino. Entonces, la curiosidad por los libros que aún no ha leído se despierta para decir, bueno, si la experiencia ha sido tan satisfactoria leyendo este libro, voy a seguir leyendo el resto, ¿no? Que les pasara, eso es lo que nos pasa a todos. A mí me pasa, cuando descubro a algún escritor que me entusiasma, digo, pero ¿qué más tiene? Y lo busco todo, ¿no? Si no está en activo, pues lo busco en Iberlibro, lo busco en tal. Pero suele ocurrir que cuando algo nos gusta, pues intentamos buscarlo todo, ¿no? La tinta me parece un invento maravilloso. Ahora, bueno, ya no es la tinta, ya es el ordenador, pero la posibilidad de que los grandes momentos creativos de la humanidad quede atrapada en esa tinta y haya quedado, bueno, podamos seguir leyendo y releyendo el Quijote, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Quevedo, que decía él, ¿no? Abro los libros y dice, converso con los difuntos, ¿no? Claro, que están ahí, ¿no? Los difuntos en sus mejores días y en sus momentos más lúcidos. Una eterna conversación con quienes ya han muerto, ¿no? Y con que han dejado, eso es fantástico, ¿no? Y eso, el que no sepa apreciarlo, y se dice mucho ahora por ¿cómo se dice? Los instagramers y los influencers de literatura, que hay algunos muy graciosos y lo hacen muy bien y estimulan mucho la lectura. Si no lees, no pasa nada. Si lees, pasa muchísimo, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que me encantaría poder transmitirle alguna vez a algún joven que tenga dudas. No pasa nada si no lees, hay 200.000 cosas que hacen el día. Ahora, si lees, pasa muchísimo. Y sobre todo el placer de la experiencia lectora cuando cae en tus manos un libro como Bárbara Guz. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que tenga larga vida. Yo lo que tengo claro es que después de esta lectura de Bárbara Guz voy a revisar todos los libros, al menos las novelas de Rafael García Maldonado, para deleitarme con ellas y con esa habilidad, iba a decir rara habilidad, que tiene Rafael con las palabras. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.